El sol se desvanecía entre las copas de los árboles, pintando el bosque con tonos dorados y sombras alargadas. Sofía, una joven de cabello oscuro y mirada inquieta, se adentraba en el sendero que llevaba al corazón del bosque. Aquel lugar siempre había sido un refugio para ella, pero en los últimos días algo había cambiado. Había escuchado historias de un eco que susurraba nombres, un sonido inexplicable que parecía provenir de las profundidades del bosque. Caminaba despacio. Sus botas crujían sobre las hojas secas mientras observaba cómo las sombras parecían danzar alrededor. El aire estaba cargado de un extraño silencio, roto solo por el susurro del viento entre las ramas. Sofía respiró hondo, tratando de calmarse. Había prometido a su abuela, doña Clara, que no se adentraría demasiado, pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir. Sentía una conexión inexplicable con aquel lugar, como si el bosque la llamara. De pronto, un sonido la detuvo. Era un eco, un murmullo que se deslizaba entre los árboles. Sofía, su nombre, claro y distinto, la hizo girarse de golpe. Miró a su alrededor, pero no había nadie. El corazón le latió con fuerza mientras trataba de convencerse de que era solo el viento jugando con su mente. «¿Quién está ahí?», preguntó, con la voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz regresó desde la lejanía. Pero entonces, algo más llamó su atención. A unos metros de distancia, una figura borrosa se movió entre los árboles. Sofía dudó, pero su curiosidad fue más fuerte. Avanzó hacia el lugar donde había visto el movimiento, pero no encontró nada, solo un claro bañado por la luz del sol poniente. En el centro del claro, una antigua piedra cubierta de musgo destacaba entre la maleza. Era un monolito con inscripciones desgastadas por el tiempo. Sofía se agachó para examinarlo. Aunque no podía entender las marcas, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había algo antiguo y poderoso en aquel lugar. Entonces, el eco regresó, más fuerte esta vez. «Sofía, ven». Retrocedió, pero tropezó con una raíz y cayó al suelo. Mientras intentaba levantarse, una sombra cruzó frente a ella. Esta vez no era un simple destello. Era una figura clara, una niña con un vestido blanco, descalza, que la observaba desde la distancia. Su rostro estaba oculto por su cabello, pero su presencia era innegablemente real. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. La niña no respondió. En cambio, levantó una mano y señaló hacia el interior del bosque, como invitándola a seguirla. Sofía vaciló. Sabía que debería regresar a casa, pero la curiosidad y una extraña sensación de urgencia la empujaron a avanzar. Se levantó, sacudiéndose la tierra de las manos, y siguió a la figura. El bosque se volvía más denso a cada paso. Las sombras crecían y el aire se hacía más pesado. Sofía trataba de mantener a la niña a la vista, pero ésta parecía desvanecerse y reaparecer entre los árboles. Finalmente, llegaron a un pequeño arroyo. La niña se detuvo al otro lado, mirándola fijamente. Su rostro seguía cubierto, pero su postura era serena, casi como si estuviera esperando algo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Sofía, sintiendo como la desesperación comenzaba a invadirla. Por primera vez, la niña habló. Su voz era suave, casi un susurro, pero cargada de una extraña autoridad. «No soy yo quien te busca, Sofía. Es el bosque. Siempre ha sido el bosque». Antes de que pudiera responder, la figura desapareció, dejando tras de sí solo el murmullo del arroyo y el sonido de los árboles meciéndose con el viento. Sofía se quedó inmóvil, tratando de comprender lo que había ocurrido. Sentía que algo había despertado dentro de ella, algo que no podía ignorar. Decidió regresar a casa antes de que oscureciera por completo, pero mientras caminaba de vuelta, el eco regresó, susurrando no solo su nombre, sino también otras palabras que no lograba entender. Palabras que, aunque desconocidas, le resultaban extrañamente familiares. Al llegar al límite del bosque, se detuvo y miró hacia atrás. La sensación de ser observada no la había abandonado, y en su interior
Una parte de ella sabía que ese día era solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que el bosque había guardado durante mucho tiempo y que ahora había decidido revelar. El sol había desaparecido por completo, y la oscuridad comenzaba a envolver el bosque. Sofía no podía sacarse de la cabeza la imagen de la niña con el vestido blanco. Su mente le decía que todo había sido producto de su imaginación, pero su corazón sabía que algo más estaba ocurriendo. Esa noche, sentada junto a la chimenea en la casa de su abuela, no podía dejar de mirar hacia la ventana que daba al bosque. ¿Pasa algo, Sofía?, preguntó doña Clara, con su voz tranquila pero cargada de curiosidad. Estaba tejiendo en su silla de madera, como lo había hecho durante años. Vi algo hoy en el bosque, abuela, dijo Sofía, dudando si debería contar todo lo que había ocurrido. Una niña. Estaba diferente. Doña Clara dejó de tejer. Sus manos se detuvieron y su mirada se volvió seria. Hay cosas en este bosque, Sofía, que no todos pueden entender. Cosas que no pertenecen ni aquí ni allá. Cuéntame exactamente lo que viste. Sofía relató cada detalle, desde el eco que susurraba su nombre hasta la figura de la niña y las palabras que había pronunciado antes de desaparecer. Doña Clara la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si las piezas de un rompecabezas estuvieran encajando en su mente. El bosque tiene memoria, dijo finalmente la abuela. Y a veces, llama a quienes pueden escucharlo. Si te llamó a ti, hay una razón. ¿Qué razón?, preguntó Sofía, sintiéndose más confundida que nunca. Doña Clara suspiró y se levantó de su silla. Caminó hacia un viejo baúl que estaba en la esquina de la habitación y sacó un libro antiguo, con la cubierta desgastada y las páginas amarillentas. Lo colocó sobre la mesa frente a Sofía y lo abrió en una página marcada. «Esto es algo que nunca quise contarte», dijo la abuela, con un tono grave. «Pero ahora no tengo elección. Hay una leyenda sobre este bosque. Habla de una niña que desapareció hace muchos años, junto a un río. Dicen que su espíritu quedó atrapado aquí, y que solo puede descansar si alguien descubre la verdad sobre lo que le sucedió». Sofía miró el libro. Las ilustraciones eran inquietantes. Un bosque oscuro, un río que serpenteaba entre los árboles y la silueta de una niña pequeña junto al agua. Había algo en esa imagen que la hizo sentir un escalofrío. «¿Crees que es ella?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. «No lo sé», admitió doña Clara. «Pero si lo es, debes tener cuidado. El bosque puede ser hermoso, pero también puede ser cruel». Esa noche, Sofía no pudo dormir. Los susurros del bosque parecían resonar en su mente, y la imagen de la niña no la dejaba en paz. Cuando finalmente logró cerrar los ojos, tuvo un sueño extraño. Se vio a sí misma caminando junto a un río, el mismo que había visto en el libro de su abuela. El agua fluía con un sonido hipnótico, y al otro lado, la niña del vestido blanco la observaba. «Ven», dijo la niña en el sueño. «Debes venir». Sofía se despertó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. No podía ignorar lo que había visto. Sabía que tenía que regresar al bosque. Al día siguiente, se levantó temprano y, sin decirle nada a su abuela, tomó una mochila con agua y una linterna. Se adentró en el bosque, siguiendo el mismo sendero que había tomado el día anterior. Esta vez, no se detuvo cuando escuchó el eco. Estaba decidida a llegar hasta el río. El camino era más difícil de lo que recordaba. Las ramas parecían cerrarse a su paso, y la luz del sol apenas lograba filtrarse entre los árboles. Pero finalmente, llegó al arroyo que había visto el día anterior. El agua fluía con suavidad, reflejando los árboles y el cielo. Sofía sintió una extraña paz, pero también una sensación de que algo la estaba observando. Se acercó al agua y miró su propio reflejo. Por un instante, creyó ver a la niña de pie detrás de ella, pero cuando se giró, no había nadie. Respiró hondo y siguió el curso del arroyo, esperando encontrar alguna señal. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegó a un lugar donde el arroyo se ensanchaba y formaba un pequeño estanque. Las aguas eran oscuras y tranquilas,
y el aire estaba lleno de un silencio pesado. En la orilla, vio algo que le heló la sangre, un viejo lazo de cabello, empapado y cubierto de barro. Lo recogió con cuidado, sintiendo que había encontrado una pieza clave en el misterio. De repente, el eco regresó. Esta vez, no era solo su nombre, eran palabras incompletas, como un susurro perdido en el viento. Ayuda, vuelve, el río. Sofía miró a su alrededor, pero no había nadie. Sentía que el bosque la estaba guiando, pero también que la estaba poniendo a prueba. Entonces, un ruido fuerte rompió el silencio. Era como el crujir de ramas bajo pies pesados. Sofía se dio la vuelta rápidamente, pero lo único que vio fue el movimiento de las sombras entre los árboles. Sabía que no estaba sola, pero no estaba segura de si lo que la acompañaba era amigo o enemigo. El aire de la mañana estaba impregnado de humedad cuando Sofía despertó. A pesar de haber regresado de su expedición al bosque, no había logrado dormir bien. Las palabras susurradas cerca del río y el lazo empapado que encontró seguían dando vueltas en su mente. La imagen del arroyo y el eco de su nombre parecían haberse incrustado en su memoria como un viejo disco rayado que se repetía sin cesar. Esa mañana, la niebla era espesa. Desde la ventana de la cocina, el bosque lucía más ominoso que nunca. Doña Clara estaba sentada a la mesa, bebiendo su café en silencio, pero su rostro mostraba un rastro de preocupación. «Abuela», comenzó Sofía, rompiendo el silencio. «Encontré algo junto al río ayer, algo que creo que pertenecía a esa niña». Doña Clara levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y temor. «¿Qué fue lo que encontraste?» Sofía sacó el lazo de cabello que había guardado en su mochila. Aún estaba sucio, pero había algo inquietantemente familiar en él. Doña Clara lo tomó con cuidado, como si temiera que pudiera romperse o desvanecerse entre sus dedos. Esto era de Lucía», dijo en voz baja, sus palabras cargadas de tristeza. «¿Lucía? ¿Quién es ella?», preguntó Sofía, sorprendida por la reacción de su abuela. Doña Clara suspiró profundamente y colocó el lazo sobre la mesa. Luego, miró a Sofía con una expresión de pesar. Lucía era una niña de este pueblo hace muchos años. Desapareció una tarde, junto al río. Nadie sabe qué le sucedió, pero muchos creen que el bosque la reclamó. Era una niña dulce, pero también diferente. Siempre hablaba de cosas que nadie más podía ver o escuchar. Las palabras de Doña Clara hicieron que un escalofrío recorriera la columna de Sofía. Todo empezaba a encajar: el eco, la figura de la niña, las palabras susurradas. ¿Era posible que Lucía aún estuviera en el bosque, atrapada de alguna manera? «¿Qué puedo hacer?», preguntó Sofía, determinada a descubrir la verdad. Doña Clara la miró con seriedad. «Debes tener cuidado, Sofía. El bosque no es un lugar cualquiera. Si estás dispuesta a buscar respuestas, tienes que estar preparada para lo que podrías encontrar. Pero no vayas sola». Sin embargo, Sofía sabía que no había nadie más que pudiera acompañarla. Esa misma tarde, preparó su mochila nuevamente y se adentró en el bosque, esta vez con la resolución de llegar más lejos que antes. El sendero estaba cubierto de hojas húmedas, y la niebla hacía que todo pareciera irreal. Cada paso que daba la acercaba más al arroyo, pero también incrementaba la sensación de que algo la observaba. Finalmente, llegó al lugar donde había encontrado el lazo. El agua fluía con la misma calma hipnótica, pero el ambiente se sentía más cargado. Sofía sacó el lazo de su mochila y lo sostuvo frente a ella. «¿Eres tú, Lucía?», preguntó en voz alta, su voz temblando un poco. Por un momento, no hubo respuesta, pero luego, el susurro regresó, más claro que nunca. «Ayuda, sigue el camino». Sofía sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. Miró a su alrededor, tratando de encontrar el origen del sonido, pero no había nadie. Decidió seguir el curso del arroyo, como el susurro parecía indicarle. El bosque se volvió más denso a medida que avanzaba. La niebla era tan espesa que apenas podía ver unos metros delante de ella. Cada ruido, cada crujido de las ramas bajo sus pies,
hacía que su corazón latiera con fuerza. Pero no se detuvo. Finalmente, el arroyo la llevó a un claro rodeado de árboles altos. En el centro, había un viejo puente de madera que cruzaba el agua. El puente estaba en mal estado, con tablones rotos y musgo cubriendo su superficie. Pero más allá del puente, Sofía pudo ver algo que la hizo detenerse, una figura pequeña, de pie en la orilla opuesta. Era la niña del vestido blanco. «¿Lucía?», llamó Sofía. Su voz apenas un susurro. La niña no respondió. Simplemente levantó una mano y señaló hacia el puente. Sofía dudó por un momento, pero luego reunió el valor para cruzarlo. Cada paso que daba hacía que el puente crujiera bajo su peso, y la sensación de que algo podría salir mal era abrumadora. Pero finalmente, logró llegar al otro lado. Cuando alzó la vista, la niña ya no estaba. En su lugar, había un sendero que se adentraba más profundamente en el bosque. Sofía supo que no tenía otra opción más que seguir adelante. Mientras caminaba por el sendero, el bosque se volvió extrañamente silencioso. No había cantos de pájaros ni el sonido del viento entre las ramas. Era un silencio absoluto, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, vio algo que la hizo detenerse en seco. En el centro del sendero, había una pequeña muñeca de trapo. Estaba desgastada y cubierta de tierra, pero había algo inquietante en su presencia. Sofía se inclinó para recogerla, y cuando lo hizo, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. De repente, el susurro regresó, más fuerte y más claro que nunca. «No estás sola. Ten cuidado». El sendero que Sofía había tomado después del puente se volvía cada vez más oscuro. Los árboles parecían estrecharse sobre ella, formando un techo natural que bloqueaba la mayor parte de la luz. A cada paso, sentía que el ambiente cambiaba, como si el bosque tuviera una conciencia propia que la observaba y la juzgaba. La muñeca de trapo que había encontrado seguía en su mano. A pesar de su apariencia desgastada y sucia, sentía un inexplicable peso emocional en ella, como si el objeto cargara con la historia de alguien. Mientras avanzaba, notó que las sombras parecían moverse a su alrededor, y el silencio que la había rodeado hasta ahora fue interrumpido por un sonido tenue, un eco lejano de risas infantiles. «¿Lucía?», preguntó Sofía en voz alta, pero su voz sonó apagada, absorbida por la densidad del bosque. Las risas se detuvieron de repente, reemplazadas por un susurro que pareció venir desde todas direcciones a la vez. «Sigue, pero con cuidado». El escalofrío que recorrió su cuerpo la obligó a detenerse. Sofía miró a su alrededor, tratando de identificar la fuente del susurro, pero no vio nada ni a nadie. Apretó la muñeca contra su pecho y continuó avanzando, sintiendo una creciente tensión en el aire. El sendero la llevó a un claro rodeado de árboles altos y retorcidos. En el centro, había un pequeño montículo cubierto de musgo, y sobre él, un viejo columpio colgaba de una rama robusta. El columpio se balanceaba lentamente, a pesar de que no había viento. Sofía sintió una mezcla de curiosidad y temor. Se acercó al columpio con cautela, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, notó que había algo tallado en la madera del asiento. Era un nombre: Lucía. Sus dedos rozaron las letras, y al hacerlo, una visión fugaz invadió su mente. Vio a una niña pequeña, de cabello oscuro y vestido blanco, sentada en el columpio, riendo mientras alguien la empujaba. La imagen era borrosa, como un recuerdo distante, pero la risa de la niña era inconfundible. Luego, la visión cambió abruptamente. El columpio estaba vacío, oscilando violentamente, y la risa se convirtió en un grito desgarrador. Sofía retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. El columpio ahora estaba inmóvil, como si nunca se hubiera movido. La visión la había dejado con más preguntas que respuestas, pero también con una sensación de urgencia. Necesitaba saber qué le había sucedido a Lucía y qué papel jugaba el bosque en todo esto. De repente, un crujido a sus espaldas la hizo girar rápidamente. Una figura se movía entre los árboles, demasiado rápida para distinguirla claramente. Sofía sintió que el miedo comenzaba a apoderarse de ella,
pero también una extraña determinación la impulsó a seguir a la figura. «Espera, ¿quién eres?», gritó, pero no hubo respuesta. Corrió tras la figura, adentrándose más profundamente en el bosque. Las ramas se aferraban a su ropa y arañaban su piel, pero no se detuvo. Finalmente, llegó a un área donde los árboles eran más delgados y estaban cubiertos de una extraña niebla. En el centro, había una pequeña cabaña de madera, vieja y desvencijada. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, y desde el interior emanaba una tenue luz. Sofía dudó por un momento, pero finalmente reunió el valor para acercarse. Empujó la puerta lentamente, y ésta emitió un chirrido que resonó en el silencio. El interior de la cabaña era tan antiguo como su exterior. Había muebles cubiertos de polvo, estanterías llenas de libros viejos y una mesa en el centro con una vela encendida. Sobre la mesa había un diario abierto. Sofía se acercó y leyó las páginas con cuidado. El diario pertenecía a alguien llamado Mariana. Las entradas describían la desaparición de su hija, Lucía, y los desesperados intentos de encontrarla. Mariana hablaba de los susurros del bosque, de las risas que parecían provenir de todas partes, y de cómo el bosque no dejaba ir a nadie que entrara demasiado profundo. «El bosque la tiene, pero no sé por qué», decía una de las entradas. Mientras Sofía leía, sintió un cambio en el ambiente. La luz de la vela parpadeó, y un susurro resonó en la cabaña. «No debiste venir». Sofía giró rápidamente, pero no había nadie. El miedo se apoderó de ella, pero también una creciente sensación de que estaba más cerca de descubrir la verdad. Tomó el diario y salió de la cabaña, sintiendo que algo invisible la seguía. El regreso por el sendero fue difícil. El bosque pareció volverse más oscuro, y los susurros se hicieron más frecuentes, como si el bosque estuviera hablando entre sí. Cuando finalmente llegó al claro donde había comenzado, el columpio seguía allí, pero esta vez estaba completamente roto. Sofía supo que había despertado algo en el bosque, algo que no iba a dejarla ir tan fácilmente. La noche había caído por completo cuando Sofía encontró un lugar donde detenerse. El bosque, que de día ya era intimidante, bajo el manto oscuro de la noche se tornaba aterrador. Cada sonido, cada crujido de una rama, le provocaba un escalofrío que recorría su espalda como una corriente helada. A lo lejos, los ojos amarillos de animales desconocidos brillaban fugazmente entre la espesura. Era imposible distinguir si la observaban con simple curiosidad o con intenciones más oscuras. Sofía buscó refugio bajo un árbol de tronco retorcido. La muñeca de trapo que había encontrado seguía apretada en su mano. Sentía una inexplicable conexión con el objeto, como si fuera su único vínculo con algo familiar en ese lugar que parecía resistirse a su presencia. «Lucía», murmuró Sofía, con la voz rota por el cansancio y el miedo. La respuesta que esperaba, sin embargo, no llegó. En su lugar, un viento frío se levantó de la nada, haciendo que las ramas susurraran y que el columpio en el claro cercano comenzara a moverse como si alguien invisible lo empujara. La desesperación empezaba a ganar terreno en su mente. Había seguido todas las señales, explorado todos los rincones del bosque que había encontrado, pero aún así no tenía idea de dónde estaba Lucía ni qué le había pasado. Todo lo que sabía era que el bosque no era simplemente un lugar. Era una entidad que vivía, respiraba y, de alguna manera, guardaba secretos que no estaba dispuesta a revelar fácilmente. Cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse y pensar con claridad. Pero apenas lo hizo, una risa infantil resonó a lo lejos, rompiendo el silencio de la noche como un eco burlón. Era la misma risa que había escuchado antes, un sonido dulce y perturbador a la vez. «¿Lucía?», gritó Sofía, levantándose de un salto. Su voz reverberó entre los árboles, pero no hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz regresó para atormentarla. Sin dudarlo, corrió en la dirección de la risa. Sus pies golpeaban el suelo cubierto de hojas secas y ramas, creando un ruido que parecía desentonar con el entorno. El bosque entero parecía vigilarla, como si ella fuera una intrusa que había cruzado un límite invisible. Finalmente, llegó a un claro diferente, más amplio y misterioso.
En el centro había un viejo pozo de piedra, cubierto de musgo y parcialmente colapsado. Alrededor del pozo se veían pequeñas marcas en el suelo, como si alguien hubiera estado caminando en círculos repetidamente. Sofía sintió un escalofrío. Había algo inquietante en la forma en que el pozo parecía llamar su atención, como si la estuviera invitando a acercarse. Cuando dio un paso hacia adelante, una figura emergió de entre las sombras. Era una mujer mayor, de cabello canoso y rostro lleno de arrugas. Sus ojos eran oscuros y profundos, como pozos que escondían historias de siglos. «No debiste venir aquí», dijo la mujer con una voz ronca pero firme. Sofía retrocedió instintivamente, pero la anciana no mostró intenciones de atacarla. En cambio, se acercó lentamente, con pasos que parecían no hacer ruido alguno. «Estoy buscando a Lucía», dijo Sofía, tratando de sonar valiente aunque su voz temblaba. La anciana inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando sus palabras. «Lucía es parte del bosque ahora», respondía, su voz cargada de una tristeza que parecía venir de lo más profundo de su ser. «Si sigues buscando, el bosque también te tomará». Sofía sintió un nudo en el estómago. Las palabras de la mujer eran enigmáticas, pero también llenas de una verdad que ella no podía ignorar. «¿Qué le sucedió? ¿Por qué no puedo encontrarla?», preguntó, sintiendo que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. La anciana no respondió de inmediato. En lugar de eso, extendió una mano y le señaló el pozo. «Las respuestas que buscas están allí», dijo finalmente. «Pero cuidado, no todas las verdades son fáciles de aceptar». Con esas palabras, la anciana se desvaneció como si fuera parte de la niebla, dejando a Sofía sola frente al pozo. Un torbellino de emociones la invadió: miedo, confusión, pero también una determinación feroz. Si este lugar contenía las respuestas que buscaba, estaba dispuesta a enfrentarlas, sin importar el costo. Se acercó al borde del pozo y miró hacia adentro. La oscuridad era casi absoluta, pero podía oír algo, un susurro lejano, como voces que venían de las profundidades. Sofía respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Luego, con manos temblorosas, encendió la linterna que había traído consigo y apuntó el haz de luz hacia el interior del pozo. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Había marcas en las paredes del pozo, dibujos toscos que parecían hechos por manos infantiles, figuras humanas, árboles y lo que parecía ser un columpio. Pero lo más inquietante era un rostro que se repetía una y otra vez, el de una niña con ojos grandes y vacíos. Un sonido detuvo su exploración. Algo se movía detrás de ella, pero antes de que pudiera girarse, sintió una mano fría en su hombro y una voz suave que susurró: «No mires demasiado, o el bosque también te tomará». El bosque estaba envuelto en un silencio sobrenatural, como si todas las criaturas hubieran decidido observar desde las sombras. Sofía estaba inmóvil frente al pozo, sus dedos aferrando la linterna mientras su corazón latía con furia. La mano fría que había sentido sobre su hombro había desaparecido, pero el eco de aquella voz seguía resonando en su mente: «No mires demasiado». Respiró hondo y dio un paso hacia atrás, intentando apartarse del borde del pozo. La linterna tembló en su mano y el haz de luz bailó sobre las paredes de piedra, revelando las mismas marcas infantiles que había visto antes. Pero esta vez, algo había cambiado. Las figuras parecían moverse levemente, como si la piedra estuviera viva. «¡Basta!», exclamó, cerrando los ojos con fuerza. Cuando los abrió, las marcas estaban exactamente como antes, inmóviles. Se obligó a retroceder un poco más, hasta que sintió que su espalda chocaba contra el tronco de un árbol. Necesitaba pensar, pero el miedo y la confusión nublaban su juicio. De repente, un sonido que parecía un murmullo surgió desde las profundidades del pozo. Sofía apuntó la linterna hacia el interior nuevamente, pero la oscuridad era tan densa que la luz no lograba penetrarla. Aquel murmullo aumentaba, transformándose en un coro de voces, todas solapadas, todas imposibles de entender. «¿Quién está ahí?», gritó, tratando de sonar valiente. El murmullo cesó de golpe, y el silencio volvió a reinar en el claro.
Pero ese instante de calma fue tan breve como el parpadeo de una luciérnaga. Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, una figura emergió de entre los árboles cercanos. Era la anciana que había visto antes, con su mirada insondable y su paso silencioso. «Te lo advertí», dijo la mujer, con una voz que era un susurro y una condena al mismo tiempo. «El bosque está vivo. No le gusta que lo desafíen». Sofía sintió una mezcla de alivio y temor al ver a la mujer. Aunque su presencia era inquietante, también significaba que no estaba completamente sola. «Necesito saber qué le pasó a Lucía», dijo, dando un paso hacia la anciana. «No puedo irme sin ella». La anciana ladeó la cabeza, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, extendió una mano hacia el pozo. «Las respuestas están allí», dijo. Pero no todas las respuestas traen paz. Sofía tragó saliva, indecisa. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que la mujer decía. Si había una oportunidad de encontrar a Lucía, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó finalmente. La anciana sonrió levemente, pero no era una sonrisa cálida. Era una expresión cargada de melancolía y gravedad. «Tienes que bajar», dijo. El corazón de Sofía se detuvo por un instante. Miró el pozo, luego a la anciana, esperando que fuera una broma cruel. Pero la expresión de la mujer no dejaba lugar a dudas. «¿Cómo voy a bajar?», preguntó, tratando de ocultar el temblor en su voz. Sin responder, la anciana se giró hacia los árboles y desapareció entre ellos, dejando a Sofía sola una vez más. Pero esta vez no estaba completamente abandonada. En el suelo, justo donde había estado de pie la mujer, había una cuerda gruesa y vieja, enrollada con cuidado. Sofía levantó la cuerda y la examinó. Aunque estaba desgastada, parecía lo suficientemente resistente como para soportar su peso. Con una determinación renovada, ató un extremo al tronco de un árbol cercano y lanzó el otro extremo al interior del pozo. La cuerda desapareció en la oscuridad. «Por favor, que esto funcione», murmuró para sí misma. Se aferró a la cuerda y comenzó a descender. El aire dentro del pozo era húmedo y helado, y el sonido de su propia respiración rebotaba contra las paredes de piedra. Cuanto más bajaba, más fuertes se hacían las voces. Ya no eran solo murmuros, eran palabras que, aunque incomprensibles, parecían dirigirse directamente a ella. Finalmente, sus pies tocaron el suelo. La linterna iluminó un espacio reducido, apenas lo suficiente para que pudiera moverse, pero lo que vio hizo que su corazón se acelerara. Las paredes del pozo estaban cubiertas de dibujos más detallados, más recientes. Y en el centro de la cámara había algo que no esperaba, una pequeña mesa de madera, y sobre ella la misma muñeca de trapo que había encontrado antes, ahora con un lazo rojo atado al cuello. Sofía se acercó lentamente, su mano extendida hacia la muñeca, pero antes de que pudiera tocarla, una risa infantil resonó a su alrededor. Se giró rápidamente, pero no había nadie. «Lucía, ¿eres tú?», gritó, con la voz quebrada. Las voces respondieron al unísono, formando una sola palabra que la dejó paralizada. El aire dentro del pozo se volvió más pesado, cargado de una humedad que se sentía como una manta sofocante sobre la piel de Sofía. Las voces, que antes susurraban y jugaban en las sombras, ahora se transformaban en gritos desarticulados, como si miles de almas intentaran hablar a la vez. Cada grito era un golpe directo a su mente, confundiéndola, debilitándola. «¿Por qué me llaman? ¿Qué quieren de mí?», gritó, pero su voz se perdió en el estruendo ensordecedor. La muñeca de trapo, con el lazo rojo firmemente atado a su cuello, parecía observarla desde la mesa de madera. Su mera presencia era una acusación muda, una pieza del rompecabezas que Sofía no podía entender. Avanzó hacia ella, sus pasos retumbando sobre el suelo de piedra del fondo del pozo. La tomó con manos temblorosas, sintiendo el material rígido y gastado bajo sus dedos. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Una grieta se formó en el centro de la cámara, expandiéndose rápidamente y revelando un abismo oscuro y sin fondo.
Desde esa grieta emanaba un resplandor rojizo, como si algo ardiera en las profundidades. La risa infantil regresó, esta vez mucho más cercana. Sofía giró la cabeza con brusquedad, buscando el origen, pero lo único que encontró fue una figura borrosa que se movía rápidamente por los bordes de su visión. Respirando agitadamente, apretó la muñeca contra su pecho. «Lucía, si estás aquí, di algo. Por favor», susurró, su voz quebrada por la desesperación. El susurro de su nombre, dulce y aterrador a la vez, resonó en la habitación. Sofía, antes de que pudiera reaccionar, algo la empujó hacia atrás, casi haciéndola caer en la grieta. Logró recuperar el equilibrio en el último segundo, pero cuando miró hacia adelante, vio algo que le heló la sangre, una niña de cabello largo y oscuro, vestida con una bata blanca que estaba manchada de tierra y hojas. Sus ojos eran vacíos, como si la luz hubiera sido arrancada de ellos. «¿Lucía?», preguntó, aunque una parte de ella ya sabía que no era su amiga. La figura inclinó la cabeza de forma antinatural, como si estuviera estudiándola. Luego, abrió la boca y de ella salió un grito tan desgarrador que las paredes del pozo comenzaron a temblar. El sonido no era humano. Era una mezcla de agonía, rabia y algo que Sofía no podía identificar. Las marcas en las paredes del pozo comenzaron a brillar con una luz blanca intensa, proyectando sombras retorcidas que parecían cobrar vida. Las sombras se movieron hacia Sofía, rodeándola y acercándose cada vez más. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Era como si el miedo la hubiera paralizado por completo. En medio del caos, una voz familiar resonó en su mente, clara y calmada. «Tienes que recordar, Sofía. Recuerda lo que hicimos aquí». La voz era de Lucía, pero también tenía un eco extraño, como si proviniera de un lugar lejano. Sofía cerró los ojos y se concentró en esa voz, intentando bloquear el resto de los sonidos. Poco a poco, fragmentos de memoria comenzaron a surgir. Era el mismo bosque, pero en un día soleado. Ella y Lucía corrían entre los árboles, riendo y jugando. Había una sensación de libertad, de alegría pura. Pero luego, todo había cambiado. Habían encontrado el pozo, y algo las había atraído hacia él. Recordó haber tomado la muñeca de trapo y haberla lanzado dentro, después de un juego que ahora le parecía absurdo. «Lucía, lo siento tanto», gritó, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Las sombras parecieron detenerse por un momento, como si sus palabras las hubieran confundido. La figura de la niña también dejó de moverse, su cabeza inclinándose ligeramente hacia un lado. «El pozo no perdona», dijo la figura con una voz que ya no era infantil, sino profunda y gutural. Sofía apretó la muñeca contra su pecho y cerró los ojos. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo seguía paralizándola. Entonces, recordó las palabras de la anciana. Las respuestas no siempre traen paz. Quizás no podría salvar a Lucía, pero tal vez podría liberarla. Con una valentía que no sabía que tenía, avanzó hacia la grieta en el suelo. El resplandor rojo era casi cegador, pero no desvió la mirada. Tomó la muñeca y, con un grito que mezclaba dolor y determinación, la arrojó al abismo. El efecto fue inmediato. Las sombras retrocedieron, como si algo las hubiera ahuyentado. La figura de la niña también comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, miró a Sofía con lo que parecía una mezcla de agradecimiento y tristeza. El temblor cesó, y el pozo quedó en un silencio absoluto. Sofía cayó de rodillas, agotada física y emocionalmente. Las paredes ya no brillaban, y el abismo había desaparecido. Todo estaba en calma, pero el peso de lo que había ocurrido seguía aplastándola. «Lucía», susurró, mirando hacia la oscuridad. Una brisa suave acarició su rostro, y por un instante pudo escuchar una risa infantil en la distancia. No estaba segura de si era real o producto de su mente, pero el sonido le dio un destello de esperanza. Ahora sabía que el bosque no la dejaría ir tan fácilmente. Aún había más secretos por descubrir, más verdades enterradas bajo las sombras de los árboles. Pero también sabía que, pase lo que pase, no se rendiría.
El grito del bosque podría haberla marcado, pero no la había quebrado. El amanecer comenzaba a asomar entre las copas de los árboles, pero para Sofía, el bosque seguía envuelto en un penumbra que no pertenecía al mundo natural. Cada paso que daba hacia la salida se sentía como un esfuerzo titánico, con sus piernas pesadas y su mente nublada por el cansancio y la confusión. Había sobrevivido a la noche, al grito del bosque y a las sombras que parecían haberse alimentado de su miedo. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que algo más estaba por suceder. Algo definitivo. La muñeca de trapo ya no estaba con ella. Había desaparecido en la grieta junto con las sombras y las voces. Pero el recuerdo de su peso en sus manos y el eco de la risa de Lucía seguían acompañándola. Cuando finalmente alcanzó un claro en el bosque, el cielo comenzaba a teñirse de un naranja tenue. Aquella vista, que debería haberle traído alivio, solo sirvió para recordarle lo lejos que estaba de sentirse segura. La anciana que había encontrado antes seguía en su mente. ¿Qué quiso decir con que las respuestas no siempre traen paz? Sofía se detuvo en el centro del claro, girando sobre sí misma mientras inspeccionaba cada rincón. Los árboles permanecían inmóviles, pero sentía la presencia de algo, o alguien, observándola. Entonces, lo vio, al otro lado del claro. Una figura alta y delgada emergía de entre las sombras de los árboles. No era una sombra, ni un espíritu. Era un hombre. Sabía que llegarías hasta aquí, dijo, su voz grave y pausada rompiendo el silencio. Sofía retrocedió instintivamente. El hombre llevaba un sombrero de ala ancha que cubría parcialmente su rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. ¿Quién eres? ¿Qué es todo esto?, preguntó ella, tratando de mantener la calma. El hombre dio un paso hacia ella, y con ese movimiento, el aire pareció enfriarse. A su alrededor, el claro se llenó de un susurro constante, como si los árboles estuvieran hablando entre ellos. «Soy el guardián», dijo. «Este bosque, este lugar, ha existido durante generaciones, guardando secretos que no pertenecen a los vivos. Y tú, Sofía, has desenterrado algo que debería haber permanecido olvidado». Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Qué era exactamente lo que había desenterrado? «Yo no quería nada de esto. Solo buscaba a mi amiga Lucía», dijo, con la voz temblorosa. El guardián inclinó la cabeza ligeramente, como si considerara sus palabras. «Lucía está perdida», dijo finalmente. «Pero no por ti, sino por lo que ese lugar representa. Las niñas como ustedes siempre han sido atraídas por el bosque, por el pozo. Algunas regresan, otras no, pero todas dejan algo atrás». Sofía apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. No puede ser así. Tiene que haber una forma de salvarla, de sacarla de aquí. El hombre la miró con una expresión indescifrable. Luego extendió una mano hacia ella. En su palma había una pequeña llave oxidada. «Si realmente deseas enfrentarte a lo que este bosque esconde, toma esto. Pero te advierto, la verdad no siempre trae consuelo. ¿Estás dispuesta a pagar el precio?». Sofía miró la llave, dudando por un momento. Pero el recuerdo de Lucía, su risa y su amistad, fue suficiente para darle valor. Tomó la llave, sintiendo el frío metal contra su piel. «Haré lo que sea necesario», dijo con determinación. El guardián asintió y dio un paso atrás, desapareciendo lentamente entre las sombras de los árboles. El susurro en el aire se desvaneció, dejando el claro en un silencio casi absoluto. Solo el sonido de su respiración quedaba como testigo de lo ocurrido. Con la llave en la mano, Sofía siguió un sendero que había pasado desapercibido hasta ahora. El bosque se cerraba a su alrededor, pero ya no sentía el mismo terror que antes. Había algo diferente, una sensación de propósito que guiaba sus pasos. El sendero la llevó a un árbol gigantesco, con raíces que se enroscaban como serpientes sobre el suelo. En el tronco había una pequeña cerradura, apenas visible entre la corteza. Sin dudarlo, insertó la llave y la giró. El árbol emitió un crujido profundo, y una abertura comenzó a formarse en su base, revelando un pasaje oscuro.
Sofía respiró profundamente y se adentró en él. Dentro, el aire era fresco y olía a tierra húmeda. La luz del amanecer quedó atrás, reemplazada por un resplandor tenue que parecía emanar de las paredes. Mientras avanzaba, escuchó un murmullo lejano, como si miles de voces estuvieran hablando al unísono. Finalmente, el pasaje se abrió en una cámara amplia. En el centro, había un estanque de agua cristalina que reflejaba un cielo nocturno, a pesar de estar bajo tierra. Frente al estanque, una figura conocida la esperaba. «¿Lucía?», gritó Sofía, corriendo hacia ella. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo en seco. Lucía la miraba con una expresión vacía, como si no la reconociera. «No deberías estar aquí», dijo la niña, su voz carente de emoción. Antes de que Sofía pudiera responder, el agua del estanque comenzó a agitarse. Una sombra enorme emergió de las profundidades, tomando forma ante sus ojos. Era una criatura imponente, con ojos que brillaban como carbones encendidos y una forma que cambiaba constantemente, como si estuviera hecha de las pesadillas del bosque. Sofía supo en ese momento que había llegado al corazón del misterio, al lugar donde todo comenzaba y terminaba. La última luz del día estaba desapareciendo, y con ella, su última oportunidad de salvar.